Carlos Rivera, un hombre de éxito y fortuna incalculable, recorría su mansión de mármol y cristal en el corazón de la ciudad mientras revisaba su tablet. Cada mañana seguía una rutina impecable: café negro, revisión de correos electrónicos y reuniones virtuales con ejecutivos de todo el mundo. Su vida parecía perfecta desde afuera, pero dentro de su mundo de lujos, cada detalle debía ser controlado. Nada podía estar fuera de lugar, ni un objeto, ni una acción, ni una palabra. Cada persona a su alrededor tenía un rol muy definido. Entre esas personas estaba Leila, la joven encargada de la limpieza de la mansión. Era discreta, trabajadora y silenciosa, siempre concentrada en lo que hacía. Carlos la saludaba con un simple buenos días, sin prestarle demasiada atención. Para él era parte del paisaje de la casa, alguien que hacía que su mundo reluciera, pero sin mayor importancia. Aquella mañana, Leila terminó de ordenar la sala principal y se retiró a un rincón para hacer una llamada rápida. Carlos, que estaba revisando números en su tablet, escuchó de pronto una voz diferente, melodiosa y firme, hablando en un idioma que no esperaba. Se detuvo sin poder creerlo. Leila estaba hablando árabe. Cada palabra fluía con naturalidad, con acentos y matices que revelaban dominio total del idioma. Carlos se quedó inmóvil, sorprendido. ¿Cómo podía alguien con ese trabajo tener semejante conocimiento? La curiosidad se apoderó de él. Sin querer interrumpirla, se acercó un poco más, escuchando cada frase con creciente asombro. La joven hablaba con su madre, transmitiendo cariño, respeto y tranquilidad, algo que Carlos nunca había imaginado que vería en su casa. Su rutina perfecta de mañana, sus informes y preocupaciones, quedaron momentáneamente eclipsados por esta revelación inesperada. El sonido del idioma antiguo y elegante resonaba en la mansión silenciosa, haciendo que Carlos se preguntara sobre la vida de Leila, más allá de los muros que él controlaba. Nunca antes había visto algo así. Alguien que combinara humildad, disciplina y una inteligencia cultural tan evidente. Aquella llamada fue como una ventana que se abrió a un mundo que él desconocía por completo, y por primera vez, Carlos sintió que no todo en su mansión estaba bajo su control. Carlos se apoyó contra el marco de la puerta, observando sin ser visto mientras Leila continuaba su conversación. Cada palabra, cada inflexión en su voz, mostraba una seguridad y educación que desmentía su posición como trabajadora doméstica. La joven hablaba con su madre, preguntando por el bienestar de su familia, ofreciendo consejos y prometiendo que cuidaría de sí misma. Su árabe fluido y elegante era impresionante, un contraste sorprendente con la imagen humilde que Carlos tenía de ella. Cuando terminó la llamada y colgó, Leila retomó su labor con la misma calma y diligencia de siempre, como si nada hubiera pasado. Carlos permaneció en silencio, procesando la revelación. Sus prejuicios comenzaron a desmoronarse. ¿Cómo podía alguien con un conocimiento tan profundo y refinado estar en un puesto que él consideraba inferior? La pregunta le provocó un escalofrío, mezclado con curiosidad y admiración. Esa noche, mientras cenaba solo en la enorme mesa de su comedor iluminada por candelabros, no podía dejar de pensar en Leila, sus ojos atentos, su sonrisa discreta y el momento donde mostró una parte de sí misma que nadie en la casa conocía, rondaban en su mente. Por primera vez, Carlos experimentó una sensación que no tenía que ver con dinero ni poder, la intriga genuina por conocer a alguien. Se preguntó sobre su pasado, su historia y cómo había llegado a estar allí, en su mansión. Sentía que detrás de esa joven aparentemente común había un mundo de experiencias, de esfuerzo y de conocimiento que él no había considerado. Aquella simple llamada en árabe lo había hecho cuestionarse sobre la verdadera riqueza. No se trataba solo de dinero, propiedades o lujos, sino del valor y la profundidad de las personas que uno encontraba en la vida. Carlos sabía que, de algún modo, esa llamada había cambiado algo dentro de él. Leila ya no era simplemente la chica que limpiaba su casa. Había revelado un fragmento de su mundo, y ahora él quería descubrir más. La curiosidad no era superficial. Era una necesidad de conocer la verdad de alguien que parecía tener mucho más de lo que el ojo podía ver. Al día siguiente, Carlos decidió que ya no podía quedarse en silencio. La curiosidad y la fascinación que Leila había despertado en él lo empujaban a actuar. Preparó cuidadosamente un café, escogiendo la taza más elegante de la colección, que había traído de sus viajes por Europa. Se aseguró de que estuviera caliente. Perfecto, y con un toque de canela, su aroma favorito. Luego lo llevó a la cocina, donde encontró a Leila organizando los utensilios y limpiando la encimera. Ella lo miró con cierta timidez,
levantando ligeramente la cabeza y esbozando una sonrisa discreta, como si estuviera sorprendida de que él se acercara personalmente. Carlos respiró hondo, sintiendo que cada palabra tenía que ser medida con cuidado. Leila, comenzó con voz firme pero cálida. Ayer escuché tu conversación, y debo decir que me sorprendió mucho. Me gustaría conocerte un poco más. ¿Te gustaría tomar un café conmigo después de tu turno? Leila se quedó en silencio con los ojos abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Su corazón comenzó a latir más rápido, y un leve rubor apareció en sus mejillas. Por primera vez sentía que alguien la veía más allá de su rol de trabajadora, alguien que valoraba su historia y su cultura. Tras un momento de duda, asintió con suavidad. Sí, señor. Me encantaría. Ese pequeño gesto cambió completamente la dinámica entre ellos. Carlos, acostumbrado a que todos le obedecieran sin cuestionar, sintió una emoción desconocida. La verdadera conexión humana, basada en respeto y curiosidad genuina. Durante ese breve café, comenzó a descubrir facetas de Leila que nadie había notado antes. Su inteligencia, su pasión por aprender y su fuerza interior. Cada palabra que ella pronunciaba revelaba un mundo completo que Carlos no había imaginado. Aquel encuentro no solo despertó admiración en Carlos, también sembró en él una sensación de asombro y respeto. Por primera vez comprendió que no todo el valor se medía en riqueza material. Había personas cuya grandeza residía en su conocimiento, en su dignidad y en la manera en que enfrentaban la vida con elegancia, aunque el mundo no las reconociera. Y Leila era una de esas personas. Durante el café, Leila comenzó a abrir su corazón. Habló con sinceridad sobre su infancia en un pequeño pueblo árabe, donde su familia luchó incansablemente para que ella pudiera estudiar y aprender idiomas. Contó cómo desde pequeña soñaba con explorar el mundo y lograr independencia, superando cada obstáculo que la vida le presentó. Carlos escuchaba fascinado, impresionado por la madurez y la fortaleza de aquella joven, cuya humildad contrastaba con la riqueza y el poder que él representaba. Ella relató cómo llegó a la ciudad para trabajar y enviar dinero a su familia, y cómo había aprendido a equilibrar trabajo, estudio y sueños sin que nadie se diera cuenta. Cada palabra de Leila estaba cargada de emoción, de sacrificio y de esperanza. Carlos, por su parte, sentía que cada historia transformaba su percepción de la vida y, de lo que realmente significaba, el valor de una persona. A partir de ese momento su relación cambió radicalmente. Ya no era solo empleador y empleada. Se formó un vínculo basado en respeto, admiración y curiosidad mutua. Carlos aprendió a ver a Leila como una mujer completa, con talentos, sueños y un pasado que enriquecía cada conversación. Y Leila por primera vez se sintió vista y valorada por algo más que su trabajo. Lo que comenzó con una simple llamada en árabe, se transformó en un descubrimiento mutuo. Un mundo de historias, conocimientos y emociones que ninguno de los dos había esperado encontrar dentro de los muros de la mansión. Carlos comprendió que la verdadera riqueza no se mide por dinero o propiedades, sino por la capacidad de valorar, entender y conectar con las personas que nos rodean. Y Leila se convirtió en el recordatorio constante de que cada ser humano tiene un universo entero que merece ser descubierto.